estas colaboraciones público-privadas en la salud es que las mujeres, las trabajadoras, son las que cargan con todo la carga de los planes de privatización. Vemos que las enfermeras muchas veces solo reciben remuneración por parte del sistema público, si bien su mano de obra también la utiliza las clínicas privadas, así que las están explotando y el sector privado está obteniendo beneficios de su mano de obra y del sector público. También, sorprendentemente, las enfermeras en muchos casos son quienes están llevando el liderazgo a la hora de buscar que se haga pública información y quien hacen toda la acción del trabajo político de defensa de los derechos de los pacientes. Por ejemplo, en Fiji, en la Asociación de Enfermería, también en Perú. Hemos visto que son las asociaciones que exigen que se libere información sobre cómo se utilizan los recursos públicos y cómo se hace un mal uso de ellos a la hora de ofrecer servicios sanitarios públicos. Por lo tanto, hemos visto que la pandemia encontró al sur global en un sistema ya sanitario debilitado, donde se han privatizado muchos servicios o se han reducido de forma drástica, limitando así el derecho de muchas personas a la salud desde el principio. Y creo que aquí es muy importante pensar en ese derecho a la salud como un derecho humano y retirarlo de la lógica del lucro. Es una obligación de los estados proteger y ofrecer este servicio. Y la salud pública, la sanidad pública es la piedra angular de esa organización del cuidado más justo y más social y por lo tanto es algo fundamental para las feministas. Pensamos en este marco, en DAWN, es el marco desde el cual estamos impulsando la defensa de la campaña popular y el apoyo a que todas las personas tengan acceso no solo a la vacuna, sino a una atención sanitaria apropiada en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Masaya, ha sido muy interesante y vamos a volver cuando tengamos también preguntas del público. Ahora vamos a darle la palabra a Sabrina del African Center for Biodiversity. En septiembre, esta fundación y varias empresas farmacéuticas lanzaron una campaña para cooperar en la producción de la vacuna para la ONU, para quien hemos estado apoyando la lucha de las mujeres por el alimento y la salud. Sabemos que este tipo de trabajo es una pesadilla, sobre todo cuando vemos cómo estas fundaciones están siempre, la Bill en particular, pues están implicadas en hacer declaraciones, pero no cómo han afectado a las distintas comunidades locales. Entonces, Sabrina va a compartir lecciones de la Organización contra los OGMs y, sobre todo, cuando hay una colaboración tan potente que nos puede apoyar. Thank you. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Okay, great. I'm just gonna switch off my video. Voy a apagar el vídeo porque la conexión a internet es mala, así que va a ayudar a hacerlo así. Thank you so much, Philogen, for Bien, having muchas us. gracias, Philogen, por invitarnos. En cuanto al tema, resistir el imperio Gates, mantener la soberanía alimentaria y de semillas, mi tema pues no tiene que ver con las vacunas y los medicamentos en particular, como se comentaba, pero más bien voy a hablar las desigualdades o las interrelaciones entre la salud y la alimentación y temas de hegemonía, sobre todo el papel y el poder de la Fundación Gates como uno de los mayores inversores en este sector. Esto es algo fundamental teniendo en cuenta que la
alimentación, la nutrición, pues son importantes también a la hora de apoyar en la lucha contra la COVID. Bien. Creo que en mayo del año pasado, como se comentaba, pues hubo un cierto momento importante en el movimiento de la alimentación y en el que hemos constatado pues ese ciclo de inversión en la agricultura y en recursos naturales con gran corrupción desde el punto de vista del capitalismo que ha llevado a una crisis ecológica y ecológica. África tiene muchos problemas desde el punto de vista de la alimentación y de la salud, son problemas estructurales. Esto tiene que ver con la subordinación en la economía mundial y también cuestiones relativas al colonialismo y la destrucción de los sistemas sanitarios, pues muchas veces se basan en las medidas de austeridad del Fondo Mundial y el Banco Mundial. Entonces, esto ha llevado a décadas de dejar de lado la sanidad y los sistemas agrícolas. Y es lo que dice la Fundación Gates para intentar monopolizar las inversiones en estos sectores. Además, en agricultura hemos visto una falta de financiación para los sistemas alimentarios de pequeña escala, que suelen estar llevando los problemas del continente africano. Esto ha llevado a una marginalización del campesinado y de agricultores a pequeña escala, cuya mayoría son mujeres. En casos de epidemias como ébola en la República Democrática del Congo y la epidemia de COVID, los países se ven limitados a las soluciones privadas y aquí es donde entra la Fundación Gates. Les voy a dar unos ejemplos de cómo la Fundación Gates controla las inversiones en el sistema agrícola. Gates, a través de la oportunidad de falta de inversión en el sector público de sanidad, lo que hace es, al tener tanto poder, por las inversiones que hace en agricultura y en sanidad, así su maquinaria y su fundación ha influido en muchos países a lo largo del tiempo. No sé si han visto los informes que dicen que es el principal propietario de tierras en Estados Unidos y que también está fomentando el uso de organismos modificados genéticamente en el continente africano. En el sector agrícola, su agenda principal en el continente africano ha sido la alianza con la Revolución Verde en África, que ha remodelado la gobernanza de los sistemas alimentarios en el continente. Lo que quiere es traer un poder tecnocrático y corporativo para resolver los problemas sociales en nuestros estados y ejercer la ingeniería social. Esto carece de cualquier tipo de rendición de cuentas democrática. Por ejemplo, los estados africanos tienen relaciones democráticas. Si contemplamos el continente, muy pocos tienen una relación democrática con su población. Y la Fundación Bill y Melinda Gates se aprovecha de esto. Informes recientes también han mostrado que esta revolución verde ha recibido financiación de la Fundación Gates y de otros inversores y no ha cumplido sus objetivos de
duplicar los ingresos para agricultores a pequeña escala y que siguen dándose hambrunas y la malnutrición. Como sabemos, la mayor parte de la población pobre está expuesta a esta malnutrición y a las hambrunas. Agra lo que ha hecho es fomentar el uso de fertilizantes y de semillas modificadas genéticamente en las comunidades donde las mujeres son las guardianas de las semillas tradicionales. Y esto conlleva problemas sanitarios que llevan a una mayor desigualdad en los sistemas alimentarios a favor del agronegocio que dominan el mercado de los insumos. Pero Gates también ha dedicado muchos recursos a la investigación en organismos modificados genéticamente como Agra. Y esto no con la excusa de resolver las hambrunas africanas causadas por el cambio climático. Había un proyecto de gestión de aguas. ¿Qué hace este proyecto? No resuelve los problemas africanos, no resuelve la hambruna y la pobreza africanas, sino que intenta meter unas tecnologías anticuadas y los organismos modificados genéticamente en el África subsahariana. Después de muchos años de financiación de la Fundación Bill y Melinda Gates, no se han visto mejoras en los países donde han invertido. Y la pregunta es, ¿a dónde va este dinero y quién se está beneficiando de esta situación? Además, vemos cómo la Fundación se ha apropiado de algunas instituciones como la CGR y las lleva a una orientación comercial. Además, se da una corporatización de las instituciones de investigación africanas y las saca del sector público. Lo que hace esto es eliminar la voz campesina en la agricultura africana y en su mayoría estas agricultoras son mujeres y no permite soluciones agroecológicas, las semillas tradicionales o la soberanía alimentaria, sino un sistema alimentario capitalista que lleva a una crisis socioeconómica y ecológica mucho mayor para campesinos y campesinas. Como hemos visto, la Fundación también invierte en los organismos genéticamente modificados y se está utilizando a la población africana como cobayas. Y también la investigación contra determinados virus, como por ejemplo la malaria. Los movimientos por la soberanía alimentaria y la justicia social en África siguen oponiéndose a esta revolución verde africana que encabezan los Gates y denuncia la agenda neocolonial de Agra. Ha habido una gran resistencia por los sistemas alimentarios mundiales, como vemos con la cumbre sobre los sistemas alimentarios de la ONU, donde Agra tiene como representante a Agnes Kalibata, que es enviada especial. Se han enviado varias cartas, incluso el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación ha expresado su preocupación sobre esta cumbre. Y se ve la privatización de los sistemas sanitarios y agrícolas que están imponiendo un dominio de las semillas genéticamente modificadas y de distintos tipos de mosquitos. La sociedad civil africana
demanda que esto acabe y se demande que los gobiernos africanos restablezcan los sistemas tradicionales de agricultura. Demandamos la descolonización de los sistemas sanitarios y agrícolas africanos. Y esto no corresponde con la postura de la Fundación Gates. Ahí me detengo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Has conseguido presentarnos un panorama sobre la fundación, la función de la Fundación Gates, y nos muestras también lo que pasa en el sistema sanitario mundial y de una manera más amplia. Is that okay now? Okay. Okay, thank you so much for drawing those parallels. Muchísimas gracias por mostrarnos las luchas ancestrales y el mapeo en torno a eso y lo que está surgiendo por una justicia con las vacunas. También queremos escuchar al movimiento de tratamiento del VIH. Pueden poner sus preguntas en el chat. Podemos responder en esta sesión o también llevarlas a la próxima sesión. Ahora quería invitar a Shivolinge Tshabalala de esta campaña por la accesibilidad del tratamiento contra el VIH. El VIH es epidémico y nos da una de las mayores lecciones de nuestro tiempo, sobre todo cuando vivimos estos momentos pandémicos. El VIH a día de hoy afecta sobre todo a mujeres trabajadoras sexuales. Y cuando miramos las poblaciones que se han visto afectadas por el VIH, vemos a niños, niñas que han quedado solas cuando se podría haber tratado a sus madres y padres. Entonces nos va a hablar del acceso al tratamiento y también de cómo evitar que se imponga el poder corporativo en las vacunas contra COVID. Buenas tardes. Muchas gracias, Fellow Jean. Voy a hablar de las lecciones que hemos aprendido. Creo que todos ustedes saben lo que sucedió en los primeros días de VIH en Sudáfrica. Desde el 96 al 2004 perdimos muchísimas personas a causa del VIH y SIDA. Y eso no se debe solo a que no había recursos, sino que los recursos eran muy caros. Entonces, el coste y la complejidad de los tratamientos lo superaron proveedores de servicios sanitarios y las personas con VIH. Se debe asegurar que el acceso a la atención esencial de la que dependen millones sea abierta. En el 98 se decía que era más importante la prevención que el tratamiento posterior, porque era muy caro y la gente no podía permitirse mantener estos tratamientos. En el 96, en Estocolmo, en la conferencia sobre VIH, disculpen, en el 98, se decía esto y el coste de la monoterapia estaba en $8.000 al año. La terapia triple era más cara todavía. Eso significaba que los países pobres, como los países africanos, no eran capaces de acceder a estos tratamientos porque había que comprarlos para la población.
Entonces, los grupos de la sociedad civil y en este caso concreto las personas que vivían con VIH rompieron ese candado. Grupos de presión en Tailandia, India, Kenia formaron alianzas con ONGs y con el sector sanitario en países desarrollados para defender que el coste del tratamiento era demasiado alto. Entonces, junto con otros países, aprendimos que conseguían dar tratamiento y que la gente vivía más. Entonces, en países africanos como Uganda, Kenia o Sudáfrica, tenían que acceder a medicación. En Sudáfrica, THC, que es un grupo de personas que viven con VIH, llevaron al gobierno a los tribunales y conseguimos demandar a las empresas farmacéuticas. En 2001 llevamos el caso a los tribunales y después conseguimos que las farmacéuticas redujeran el precio de los tratamientos. Ganamos el caso en 2001 y conseguimos unir a más personas. Pero lo que hicimos en el proceso, seguimos negociando con el gobierno o involucrando al gobierno, seguimos educando a nuestras comunidades sobre VIH y el SIDA y teníamos un programa donde se simplificaba la información para que la gente de a pie entendiera cómo funciona el VIH, cómo entra en nuestro sistema y cómo se puede ayudar a que la persona sobreviva y viva más tiempo. Entonces, en 2001, la India anunció que lanzaba un medicamento genérico y eso permitió cierta competencia. Entonces, de los precios tan altos, en 2001 la terapia era unos $10.000 al año y ahora se ha reducido a $50 al año. Entonces, el 80% de este medicamento se utiliza en países de baja renta. Entonces, al cambiar el coste, reducirse tanto, ha salvado la vida de muchas personas. Y tenemos un fondo mundial para financiar el tratamiento de VIH, malaria y otros. Ahora quiero ir a lo que está pasando ahora. Ahora vivimos una situación parecida en la que otros países, por ejemplo, según hablo con ustedes, los países de Europa y Estados Unidos han recibido muchísimas vacunas, mientras que los países africanos solo han vacunado a un 3% de la población por falta de vacunas. Durante la pandemia de VIH perdimos a muchas personas y ahora está sucediendo lo mismo en los países africanos, porque no podemos salvar a la gente por el alto coste de los tratamientos. Necesitamos el apoyo del gobierno de Estados Unidos para acceder a la vacuna. Nadie está a salvo hasta que todas estemos a salvo. Y las mujeres en terreno y las personas jóvenes son las más afectadas. Y esta lucha también la apoyan las mujeres, porque en la mayor parte de los casos encontramos que, por ejemplo, en nuestra organización, el 80% de las personas son mujeres.
Entonces necesitamos que los gobiernos rindan cuentas y las feministas pueden cambiar las vidas y las comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras y por esa lucha, y gracias por compartir las historias de éxito a la hora de luchar contra el alto precio del tratamiento y también por la necesidad de también crear una red y una alianza con otras organizaciones socias. Bueno, creo que también está aquí nuestra siguiente oradora, Heidi Cho, de Global Justice Now, y que han creado la campaña popular por la vacuna. El tema de las patentes, lucro y personas es algo que ha dominado las noticias durante bastante tiempo. Me parece interesante comentar que Monsanto, Pfizer y Johnson & Johnson son 3 de los 12 arquitectos fundamentales del TRIPS, del Acuerdo Mundial sobre Propiedad Intelectual, que en este momento es un obstáculo fundamental al acceso en igualdad y la disponibilidad de la vacuna de la COVID-19. Heidi va a hablar de algunos de los temas que están en juego y que consideramos un éxito al final de todo esto. Heidi, you're talking on mute. Speaking on mute. Heidi, estás en silencio. Lo siento, es lo típico así de principiantes. Muchas gracias, Felicien. Gracias por haberme invitado a estar en este panel. Es un placer, un privilegio estar aquí con estas compañeras que tanto nos inspiran. Me llamo Heidi, trabajo para una organización con sede en el Reino Unido que se llama Global Justice Now y somos parte de la Alianza Internacional de Campaña Popular por la Vacuna, y voy a hablar un poco de esta campaña en la que he estado trabajando. Estamos en esta pandemia internacional, pero lo que hemos visto en la vacuna son 2 pandemias, una en el norte global en los que los países ricos pues están introduciendo sus programas de vacunación para vacunar a toda la población adulta en nuestros países este año, pero también hemos visto una imagen diferente en el sur global, donde los países están ante una segunda y tercera ola y con un solo 0,3% de las dosis mundiales que se están dando a países de bajos ingresos. Las personas expertas dicen que algunos países del sur global podrían tener que esperar hasta el 2024 para una vacunación amplia. La situación no mejora. La semana pasada se informaba de que había más casos de COVID en el mundo que en las 2 últimas semanas y que en los primeros 6 meses de la pandemia. Así que luchar por un acceso igualitario a la vacuna es más urgente que nunca antes. Pero me gustaría dar un paso atrás e intentar comprender cómo llegamos a esta situación de desigualdad de vacunas tan grotesca. La razón por la que estamos en esta situación es porque los países ricos acapararon tantas dosis como pudieron antes, incluso de que se comprobase la validez de las vacunas. Y también hemos visto una industria farmacéutica mundial que tiene interés en vender a quien más pague. La razón por la cual los países más ricos, el Reino Unido, la Unión Europea, los Estados Unidos empezaron a acaparar vacunas era porque sabían que iba a haber una falta de dosis a nivel mundial, y la razón por la cual hay una escasez de dosis y no hay suficientes para todo el mundo es porque tenemos un sistema que mantiene monopolios, el monopolio de las empresas farmacéuticas. Y esto quiere decir que solo AstraZeneca puede hacer AstraZeneca, solo Pfizer puede hacer la vacuna Pfizer y demás. Y estos monopolios están basados en 2 cosas. En primer lugar, se basan en patentes, es decir, estas son las normas que, como decía Felicien hace un momento, que se establecieron por parte de la propia industria farmacéutica hace 25 años en los acuerdos comerciales de la OMC, que decía para cualquier nueva vacuna o tratamiento o para cualquier fármaco nuevo, cualquier producto farmacéutico, se puede hacer una patente de por lo menos 20 años. Esto quiere decir que ninguna otra empresa puede vender o producir ese producto farmacéutico, con lo cual estas normas han sido impuestas por la industria farmacéutica, que ha creado una situación de monopolio legal donde tienen control absoluto sobre el precio, sobre la distribución y sobre el suministro
de estos productos que salvan vidas y son tan esenciales. Entonces, es un sistema que funciona básicamente para la industria y garantiza que ese lucro tremendo, esos beneficios tremendos. Y también dentro de ese sistema está construida la tensión, porque el monopolio, cuando controla vacunas y tratamientos que salvan la vida, pues se han perdido vidas en las últimas décadas y también en esta pandemia. Como vemos, este apartheid sanitario ha aparecido. Son las vidas de las personas negras y marrones las que se han sacrificado a favor de los beneficios de las empresas. La otra cuestión que mantiene este monopolio es el conocimiento corporativo y cómo hacer las vacunas. Este es un conocimiento que las empresas farmacéuticas tienen sus modelos, tienen su tecnología y tienen sus procesos de fabricación y no es tan fácil replicarlo. Para las vacunas puede que sea más fácil hacer una ingeniería inversa, pero muchas veces las empresas también tienen ese conocimiento y lo resguardan de forma defensiva y esto también mantiene su monopolio. Así que esta alianza para la vacuna popular trabaja a dos niveles. Uno, cambiar los pivotes que mantienen estos monopolios y hacer que caigan, porque durante una pandemia tenemos que hacer lo opuesto a los monopolios. Tenemos que abrir la producción, el suministro y que quien tenga la producción, la capacidad de producción, que empiece a producir en los volúmenes que se necesitan según la demanda. Entonces, uno de los primeros puntos tiene que ver con las patentes. Queremos que se suspendan las patentes en la OMC durante la pandemia. Los gobiernos como Sudáfrica o India tienen una propuesta, ya hicieron una propuesta en el mes de octubre para suspender no solo las patentes, sino también otras normas de propiedad intelectual durante la pandemia para obligar no solo a las vacunas, sino también al tratamiento, diagnóstico, material de protección, cualquier tecnología que se necesite para ayudar a que acabemos con la COVID-19 en el mundo. Esta propuesta lleva ya sobre la mesa 6 meses y tiene el apoyo de 100 países y hay estados miembros también de la OMC, pero los países ricos se oponen, como por ejemplo el Reino Unido y la Unión Europea y anteriormente también los Estados Unidos. Seguramente hayan escuchado que la semana pasada el gobierno estadounidense cambió su postura de oponerse a esta propuesta a apoyar la propuesta de suspender las patentes para las vacunas. Es una evolución que muestra que se está creando impulso suficiente para apoyar esta exigencia. Tenemos a esta gente en la alianza y también tuvimos 175 jefes y jefas de Estado como Gordon Brown o otras personas que han apoyado esta alianza. Y también en el fin de semana después de ese mensaje de los Estados Unidos y que apoyaba públicamente la propuesta de suspender las patentes, también hemos tenido el apoyo de expertas y expertos sanitarios, epidemiólogas y epidemiólogos, expertas y expertos científicos que apoyan la campaña, así como líderes empresariales y sindicales que al final pues traen las voces de las comunidades afectadas a la campaña, incluidos lo de los profesionales de la salud, voluntariado de las vacunas y personas afectadas que se están uniendo sus voces para que se suspendan las patentes en este momento. Y bueno, ahora van a empezar las negociaciones, va a ser cuestión de los estados, al cambiar los Estados Unidos su posición, ha abierto un proceso para poder avanzar en las negociaciones y esto es la parte más importante y ahora el desafío que tenemos en la alianza para garantizar que las propuestas pasan por las negociaciones. Y como decía, las patentes no son lo único, necesitamos también el conocimiento. Estamos intentando pues obligar a las empresas a que compartan su conocimiento con la OMS, con una iniciativa de acceso a la tecnología COVID-19 para todo el mundo. Y bueno, claro, es su ventaja comercial ese conocimiento, pero las vacunas que están en el mercado
pues son para todas las personas, porque todo el mundo han tenido un cierto nivel, si no mucho, de apoyo público económico. AstraZeneca ha sido financiada al 75%. Incluso la Pfizer se hizo con tecnología de financiación pública. Por eso también seguimos con nuestra presión en las empresas, porque sabemos que con la decisión de los Estados Unidos las empresas farmacéuticas van a empezar a aumentar sus esfuerzos para que los países se pongan de su lado y van a intentar afectar a las negociaciones y diluir las propuestas. Pero bueno, hemos intentado demostrar nuestro poder nuevamente ante las empresas y exigir que dejen esa actitud y que apoyen esta propuesta, que muestren su compromiso cediendo la tecnología de las vacunas a la OMS. Y en diciembre movilizamos a personas de distintos países para que exigiesen para que llamasen a los teléfonos de atención al cliente de las empresas farmacéuticas pidiéndoles que liberasen la tecnología. La semana pasada nuestros compañeros de los Estados Unidos y Francia protestaron delante de Johnson & Johnson, Pfizer, y en el Reino Unido también vamos a hacer pues, manifestaciones ante AstraZeneca y en sus reuniones de accionistas. Queremos enviarles el mensaje de que no van a salirse con la suya y con este lucro por encima de todo, que estamos ahí para evitar que impidan que se liberen las patentes. Así que y que liberen el conocimiento. Vamos a seguir presionando a las empresas. Las vacunas nunca habrían sido privatizadas, siempre tendrían que haber sido bienes públicos mundiales. Esto tiene que ver con una perspectiva de derechos humanos y también tiene sentido desde el punto de vista de la salud pública y de la economía. Así que vamos a seguir luchando para que la vacuna sea liberada y les animamos a que nos apoyen. Muchas gracias. Muchas gracias, Heidi. Os deseamos éxito en la campaña. Seguramente va a haber muchas preguntas. Y bueno, vamos a escuchar ahora pues lo que nos espera en la conversación. Sabemos que esa liberación de las patentes es importante y también organizarnos, y de esto nos va a hablar Sachini. Muchas gracias, Celojin. Como decía las compañeras y como mostraban las compañeras, la justicia de las vacunas tiene que ver con poner en duda el capitalismo neoliberal. Y esto es lo que hace el filantrocapitalismo que está configurando nuestros movimientos. Y también tiene que ver con reconocer cómo la colonización y el patriarcado pasado y presente son fundamentos de la desigualdad en la que nos encontramos en este momento, sea en particular con respecto a la COVID-19 o en general la autonomía corporal y otros temas. Entonces, la justicia de las vacunas es un tema, una cuestión feminista, y en nuestro caso, en Research, hemos incluido esto en nuestra prioridad de cobertura universal, acceso a medicamentos básicos, a tratamiento, atención y apoyo. Así que, como ya decían las compañeras, pues las vacunas son un elemento fundacional de la salud pública y vienen también con algunos desafíos, la accesibilidad, asequibilidad y desigualdad. Y también hay una tercera cuestión, que son estas realidades que producen estos desafíos no son algo nuevo. Por ejemplo, la distribución de la vacuna del papiloma humano pues ha sido un elemento en el que muchas veces se ha pedido a los países que dejen su campaña para no cubrir a los chicos y centrarse en las chicas, en esa vacuna del virus del papiloma humano. Cuando hablamos también de las colaboraciones público-privadas, vemos que son una herramienta para el aprovechamiento de los derechos para el beneficio privado.
Y Jyoti Ghosh, esta feminista economista, ha comentado que esta falta de vacunas a nivel mundial tiene que ver con los derechos de la propiedad internacional intelectual. Entonces, esta crítica feminista a la justicia y las vacunas tiene que ver con los derechos de la propiedad intelectual, que han sido las formas de conocimiento feminista, indígena, comunitarios, no consideran que el conocimiento sea de lucro. Las mujeres y otras mujeres, otros grupos marginalizados, pues han entendido que es importante esta cuestión y cómo se han visto invisibilizados sus conocimientos. Un régimen como el TRIPS refuerza ese sistema de desigualdades y por eso se pide no solo que se suspenda TRIPS durante un tiempo, sino permanentemente. Por eso nos estamos implicando en nuestra organización sobre esta cuestión de la eliminación de TRIPS. Y bueno, en ese caso también tenemos que tener en cuenta si la política exterior feminista funciona, porque la resistencia, por ejemplo, de la Unión Europea a la suspensión de TRIPS, pues tendría que ser un indicativo de que hay un feminismo que es simplemente performativo y que sirve los propósitos neoliberales, pero también crea una oportunidad de crear alianzas y también basándonos en que el acceso a los medicamentos y a las vacunas no puede desvincularse de la desigualdad, de la igualdad de género. La justicia de vacunas puede también atravesar movimientos y regiones, es algo fundamental. Debemos utilizar los macroanálisis feministas, sobre todo aquellos que tienen sus raíces en los movimientos de justicia social y la crítica al neoliberalismo, sobre todo en cuanto a la propiedad intelectual, la tecnología y la financiación de estas cuestiones. Vemos que esto ya está ocurriendo, como en este debate, pues que es un ejemplo de ello, así como algunas de las informaciones de Don que ya han compartido compañeras. También en Gender and Trade Coalition y otras instituciones, pero en nuestro caso vemos que la justicia de vacunas en este momento es una manera de unirnos a nivel tanto nacional como internacional. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues si intentan visualizar el mundo, pues vemos distintos nódulos que tienen distintos papeles, el aprendizaje conjunto, co-crear conocimiento, comunicar, las organizaciones a nivel de base, las protestas, el trabajo del cuidado, financiación, etcétera. Entonces vemos que en nuestras comunidades estamos haciendo algunas de estas cosas y cuando esos nódulos de diferentes movimientos, países, regiones, se establecen conexiones, entonces es cuando se crea una organización cross-regional, transnacional y transsectorial. La Transnational Feminist Alliance que representa aquí, pues está también creando esa confianza y solidaridad y compartir poder como bases. Y yo creo que esto puede ser útil también a la hora de hablar de las vacunas. Crear confianza significa reconocer que no hablamos de transformaciones de un día para otro. Tenemos que trabajar con otros movimientos, implica educarnos unas a las otras y seguir con una comunicación persistente. Alimentar la solidaridad quiere decir ir más allá de unas alianzas performativas, crear una campaña como la vacuna popular sin ver las cuestiones de base, pues no tiene fin. Tenemos que alimentar nuestra solidaridad más allá del tema específico de las vacunas. Y otro aspecto de esto también tiene que ser el rendimiento de cuentas. Hemos aprendido, como por ejemplo Bill Gates y otras empresas filantrópicas utilizan su poder para configurar las cosas según su ideología. Así que cuando nos unimos a través de los movimientos, pues tenemos que ser capaces de criticar cómo la igualdad de género, los derechos reproductivos y sexuales están influidos por estas organizaciones filantrópicas y cómo configuran nuestras prioridades.
Y esto también tiene que ver con el cada vez espacio más pequeño para el activismo, creo, por muchos gobiernos, en el que crea un espacio en el que tenemos que utilizar estas fuentes para nuestro trabajo. Pero la COVID y la vacuna y la justicia puede ser un momento de cambio. Es tiempo de que los movimientos de mujeres feministas tengan este debate sobre el filantrocapitalismo y analicen sus recursos en las regiones y en el mundo. Y al final compartir el poder. En nuestros movimientos vemos que hay ciertos temas que son el dominio solo de algunas organizaciones o individuos. Y nos vemos intimidadas por la experiencia técnica. No todas podemos ser economistas feministas para tener un análisis macroeconómico, ni tampoco tendría que ser así. Lo que necesitamos es reconocer el poder en las jerarquías de conocimiento y desmantelarlo, co-creando conocimiento y análisis que estén enraizados en nuestras comunidades y experiencias, como comentaba la compañera anteriormente sobre el VIH. Y tenemos que comunicarnos de forma accesible y ser responsables también al ver quién es invisible en estos aprendizajes y crear más espacios y oportunidades para el coaprendizaje, como la sesión de hoy. Muchas gracias, voy a dejarlo aquí. Muchas gracias, Achini, por estas cuestiones. Creo que es muy interesante ver el enfoque feminista y la ideología que rodea el conocimiento y cómo se construye. Voy a tomar 2 minutos para que la gente pueda digerir lo que hemos estado comentando y luego veremos las preguntas que ya hemos tenido de Sonia y de otras personas. Gita, creo que eran para Heidi. Así que 2 minutos para tomar un poquito de agua a las oradoras y después para hacer preguntas. Y volvemos después con eso y con las respuestas.
Thank you, DJ Camila, for Muchas gracias, DJ Camila, por estas magníficas canciones. 20 minutes, but addressing some of the questions to the speakers and getting their closing remarks. Vamos a abordar las preguntas a las ponentes y después vamos a cerrar. Después de este aula abierta tenemos un debate abierto el jueves. Sabemos que hay muchas personas en la llamada que ya están emitiendo declaraciones. Entonces, ¿cómo podemos expandir eso y cómo podemos seguir construyendo poder colectivo? Algo esencial para nuestra agenda. Entonces, para que las ponentes puedan responder a las preguntas, vamos a fundamentar también nuestra agenda con ello. Una pregunta para Heidi. ¿Cómo se puede hacer la renuncia a las patentes? ¿Nos puedes contar qué es posible, qué es una alternativa dentro del proceso? Otra de las preguntas tienen que ver con el tiempo. Sabemos lo que pueden durar estas negociaciones y esto puede ser una estrategia para frustrar el proceso. Entonces, ¿cómo podemos presionar para que se acelere el proceso de renuncia a patentes? ¿Cómo asegurarnos en términos de incidencia que el proceso es transparente y que se lleva a cabo lo antes posible? Espero que esto no te sea demasiado, Heidi. Vuelves a estar silenciada. Disculpen. Creo que las dos preguntas están interconectadas. Estados Unidos hizo el anuncio de unirse a renunciar a las patentes el miércoles pasado. La propuesta lleva en la mesa durante 6 meses y los países ricos se han opuesto y han congelado el proceso utilizando las reuniones para preguntar las mismas preguntas una y otra vez. Creo que esto se debe a que no querían que se viera que se oponían a la renuncia y sus preguntas era una manera de oponerse sin tener tan mala imagen ante el mundo. Biden ya se suponía el mes pasado que renunciaba a patentes, entonces con el anuncio del último miércoles van a cambiar las dinámicas de poder en la Organización Mundial del Comercio con este cambio de Estados Unidos y se intenta llegar a una decisión por consenso. Así que un país de la Organización Mundial del Comercio podría vetar el proceso, así que todos los países tienen que estar de acuerdo. Nueva Zelanda, Canadá, Unión Europea dicen estamos abiertos a negociar y entonces es la primera vez que parece que el proceso se mueve desde octubre. Y ahora que se ha sumado Estados Unidos y que otros países parecen más afines a ello, la siguiente lucha va a tener que ver con los detalles. Los detalles y el plazo, como has dicho en la segunda parte de la pregunta. Porque si fuera el gobierno de Reino Unido o el gobierno alemán que me estuviera oponiendo a esto, lo que haría sería alargar el proceso de forma que aunque se llegue a aprobar, quede totalmente diluido. Creo que ahí es donde reside ahora la amenaza y con el anuncio de Estados Unidos se ha cambiado un poco la propuesta. La propuesta original era la suspensión de 4 capítulos de este acuerdo comercial mundial que incluye el diseño industrial, secretos comerciales
Era una propuesta amplia, incluía la propiedad intelectual, no solo las patentes y también las tecnologías. Por eso sería tanto los tratamientos como los diagnósticos. Con el anuncio de Estados Unidos sobre la patente de las vacunas, se ha estrechado la propuesta. Entonces tenemos que seguir luchando por este espectro amplio de la propuesta y asegurarnos que esto se mantenga inmutable durante 5 años, sino que se vaya puliendo cada tantos meses. Entonces, ¿cómo puede la sociedad civil ir controlando el avance de los gobiernos y presionar a los gobiernos que se oponen? Como ya he dicho, los mayores oponentes son Reino Unido, Suiza, Alemania, que son también agentes claros en la postura de la Unión Europea. Luego hay países que todavía no son copatrocinadores, entonces hay países del sur global que apoyan pero que no son copatrocinadores. Y necesitamos que se unan como copatrocinadores. Y luego los gobiernos que están a favor de esta renuncia tienen que mantener esta postura. Creo que estos son los siguientes pasos clave en este proceso. De forma realista, que se puede lograr. Se pueden lograr muchas cosas, pero sigue habiendo grandes amenazas. Entonces, se tiene que defender este pool de acceso a tecnología para COVID-19, porque la renuncia no va a ser una bala de plata, sino que va a llevar a las empresas a colaborar para compartir la tecnología y el saber hacer. Muchísimas gracias, Heidi. Y Gita también decía que la tecnología no se va a transferir de manera inmediata, entonces también nos lleva a cuestiones políticas que ha mencionado Masaya, porque son problemas sistémicos los que enfrentamos y que se manifiestan en la pandemia actual. Entonces, ¿alguna recomendación para utilizar la incidencia en este momento para abordar estas cuestiones sistémicas que nos afligen? Masaya. Muchas gracias, Felojin, y a Heidi por sus comentarios. Creo que tenemos que mantener la vista en las negociaciones, como ya se ha indicado. Nos emocionó y nos dio esperanza este cambio de la narrativa de la Organización Mundial del Comercio sobre la renuncia a las patentes, pero es algo minúsculo en una trayectoria mucho más amplia a la que tenemos que dar seguimiento. Y respaldo lo que ha dicho Heidi, de que no se diluyan los términos de la conversación. Por otro lado, tenemos que prestar atención a otros movimientos que se pueden estar dando como represalia. He escuchado que Pfizer quería aumentar los precios de 19,5 a $175 estadounidenses. Entonces, son represalias ante esta renuncia a las patentes y tenemos que tenerlo en cuenta. Y, de nuevo, nos lleva a este concepto de captura corporativa. Las corporaciones, las grandes empresas se están apropiando de los espacios políticos y este es el momento de presionar contra esto porque hay muchas vidas en juego. Con la Third World Network queremos marcar esto como una cuestión feminista. Vamos a hacer una sesión. De momento tenemos la campaña
y se pueden unir a través del hashtag People's Vaccine, una vacuna popular desde una perspectiva feminista. Y Sabrina, ha habido una de las cuestiones que nos afectan como movimiento feminista y movimientos de géneros. Sabemos que Melinda Gates ha destinado $1 millón estadounidenses al movimiento por la igualdad de género. Entonces, esto es problemático. Están los Gates que dan dinero a los movimientos con una mano y están destruyéndolos con la otra. Entonces, ¿cómo podemos navegar este escenario? Muchas gracias, Philogen. Como he mencionado, la falta de financiación en el sector sanitario y agrícola ha abierto ventanas para que capitalistas filantrópicos como la Fundación Bill y Melinda Gates y otros entren en estos sectores. Y esto es un gran desafío, sobre todo en los países africanos, donde existe mucha corrupción y hay dinero que se redirige o que va a los bolsillos equivocados. Entonces, para los movimientos de soberanía alimentaria, para evitar que los gobiernos sean cooptados para entrar en la línea de los capitalistas filantrópicos, necesitamos recursos públicos que vayan al sistema farmacéutico y de alimentarios, en lugar de ir a parar a grandes empresas y sobre todo con las semillas. Demandamos que haya instituciones públicas de investigación que se centre en los sistemas tradicionales de semillas en lugar de semillas híbridas y otras semillas comerciales como los organismos modificados genéticamente. Es la única manera en la que podemos recuperar nuestros sistemas alimentarios y recuperar el poder de las grandes empresas. Esta es una de las cosas que hemos estado haciendo y en lo que ha mencionado Sacchini. Vemos las cosas centrándonos, por ejemplo, en el movimiento de soberanía alimentaria, se centra en las cuestiones alimentarias. Pero estas cuestiones están entretejidas, como los alimentos, la salud y la nutrición son una. Entonces podemos utilizar también las sinergias con otros movimientos para presionar en estas cuestiones clave. La vacuna es una cuestión de la que estamos hablando todas y todos. Entonces, ¿cómo podemos crear sinergias y presionar por estas cuestiones? Muchísimas gracias, Sabrina. Esto es muy importante. Hay una pregunta para Simon Guillet. Has mencionado los éxitos que se han logrado en el movimiento de VIH. Quizás nos puedes compartir los errores que no deberían repetirse, si hay alguno, como parte de tu cierre y tus recomendaciones finales. Muchas gracias, Philogen. Sí, hubo errores, porque a veces tendemos a creer a la clase política cuando nos habla. Algo que tenemos que aprender de esa lucha es que existen oportunistas. ¿Qué hace ahora Pfizer? Es un movimiento oportunista. Cuando estábamos defendiendo la accesibilidad a los tratamientos, llegaron los oportunistas, dijeron que podían curar el VIH y la gente murió a causa de eso. Entonces, no debemos permitir que los estados
nos supriman y no nos dejen alzar la voz. No es fácil, sobre todo ahora, porque el activismo en la actualidad, yo le llamo activismo de bolsillo, de si no me pagan no voy a ser activista. La gente quiere sacar algo a cambio del activismo para seguir haciendo incidencia. Entonces, los estados ahora también conocen nuestro idioma, saben cómo hablar el lenguaje que hablamos y, por otro lado, están haciendo cosas a escondidas. Entonces, tenemos que aprender del periodo del VIH, porque nos van a decir, no, vamos a cumplir nuestros compromisos. Y después nos van a decir, hicisteis esa lucha aunque era innecesario. Entonces, como cierre, quiero decir que la lucha sigue. La lucha está muy lejos de haberse acabado. Están matando a nuestra gente. El COVID-19 simplemente lo ha revelado todo. Pero la cuestión de las patentes lleva mucho tiempo. La gente sigue muriendo de cáncer porque los medicamentos cuestan mucho, sobre todo en los países africanos y en países como Sudáfrica. Nuestra legislación sobre patentes no nos favorece a las que estamos en terreno. Entonces, debemos centrarnos y no pensar que hemos hecho logros y sin tener en cuenta lo que está sucediendo. Tenemos que seguir luchando, tenemos que ser resilientes, tenemos que seguir presionando hasta que salvemos la vida de las personas. No se va a acabar mañana ni la semana que viene, va a llevar tiempo, pero necesitamos estar todas y todos juntos. Muchas gracias, Sibongile. Estoy totalmente de acuerdo. Esto es un problema desde hace mucho tiempo y otra complejidad es cómo nos organizamos, ¿no? Hay muchas que no podemos ir a las calles por lo mismo, ¿no? Entonces, hasta organizarse en estos momentos se ha hecho muy complicado. Entonces, te devuelvo la palabra, Sachime, porque hay feministas que ya no quieren organizarse entre movimientos porque ya se han rendido. Entonces, ¿cómo podemos crear estas sinergias para unirnos? Muchas gracias, Fellow Jean. Esto merecería otra sesión entera, pero a menudo hablamos de esto en Resur, porque intervenimos en espacios de la ONU y tenemos miembros en otros países, como por ejemplo Taiwán, que no quieren participar en estos espacios y que hacen incidencia de otra manera. Entonces, la organización transnacional es otra forma de contemplar esto. Cuando hay cuestiones y especificidades geográficas o culturales que están en cuestión. Creo que hablarnos dentro de un mismo contexto puede ser muy útil porque como desde ahí podemos ya pasar al nivel nacional y de ahí al internacional de una manera arraigada en lo local. Esto puede ser una cosa y, por otro lado, la justicia en materia de la vacuna tiene que ver con la distribución de las vacunas y el acceso. Esta es otra gran conversación, pero estamos viendo que los grupos de personas marginalizadas o no tienen acceso en absoluto a la vacuna o no reciben el acceso. Lo vemos con las trabajadoras migrantes. En Hong Kong ahora hay una norma que dice que las trabajadoras no pueden renovar su visado si no tienen la vacuna.
mientras que la ciudadanía y los empleadores no tienen estas limitaciones. Entonces, se utiliza este doble rasero que están denunciando las trabajadoras migrantes. Las dudas sobre las vacunas también lleva a un menor acceso a las vacunas. Los gobiernos deberían hacer una labor didáctica y pedagógica con las vacunas, y las feministas deberíamos presionar por esto, en lugar de culpabilizar a las personas que dudan si vacunarse o no. Vemos científicas feministas que están hablando de las repercusiones de la vacuna en las personas que menstruan. Entonces, tenemos que aportar nuestras experiencias a este proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Chimi y muchísimas gracias a todas las ponentes en esta sesión. Creo que no es justo que intente resumir lo que han dicho. Ha sido una conversación muy enriquecedora y continuaremos en la sesión abierta el jueves, pero hemos hablado de los peligros del capitalismo filantrópico, que lo vemos en el conocimiento, en el sistema sanitario y en el sistema agrícola. No queda ni un solo sector sin tocar. Entonces tenemos que detener esto. Sabemos que las grandes empresas no van a hacer nada para dejar de conseguir beneficios en detrimento de la salud de las personas. Vemos que en la India, por ejemplo, hay un gran miedo a cómo puede afectar la deuda en el sur global a causa de las vacunas. Y después no podemos confiar en la clase millonaria para que nos saque de esta crisis. Tienen los instrumentos de conocimiento intelectuales para sacar beneficios, pero como feministas sabemos que en un mundo justo los millonarios no existirían, así que no les podemos dar espacio. Muchísimas gracias. Espero verles en la sesión del jueves, donde haremos grupos de máximo 10 personas para ver cómo crear estrategias y acelerar la justicia en materia de vacunas. Muchísimas gracias por participar.